Buenas Buenas noches a noches. todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Nos acompaña Esteban Tobón. Vamos a hacer una sesión de, de Sarlaf, básicamente de verdad, Esteban. Sí, vamos a hablar un poquito de este tema. Listo, entonces el micrófono es todo tuyo. Por favor, cuéntanos quién eres y de qué vamos a hablar hoy. Te dejo el micrófono ahí abierto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Me alegra mucho que me estén acompañando. Eso quiere decir que no estaban en un programa de viernes. Si de pronto lo postergaron un poquito, voy a tratar de ser breve para que no se vayan a perder ese tema y tengan algo que comentar el día de mañana. O si no, pues el día de mañana vamos a hablar de estos temas de implementación de riesgos, específicamente del tema del SAC, como lo he llamado GR o gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector real. Pues, ¿quién soy yo? Esteban Tobón es mi nombre, tengo alguna experiencia en el sector financiero, específicamente en el bursátil, trabajé en alguna comisionista de bolsa, trabajé también para algunos fondos de inversión extranjero. Ahora estoy dedicado principalmente a la docencia y al tema de las asesorías con implementaciones de este tipo de riesgos, principalmente riesgos no financieros, SARO, SARLAP, SARL y todos los riesgos que se puedan implementar, aunque realmente todos los riesgos se pueden implementar, pero mi enfoque es específico en los riesgos no financieros. En algunas charlas anteriores tratamos el tema de lo que era el SARLAF y hicimos algunas comparaciones entre lo que era el SARO y lo que también tratamos mucho el tema de lo que en algún tiempo o todavía algunas empresas o algunos sectores llaman el CIPLAF. Hicimos algunas similitudes y algunas diferencias. En esta ocasión les voy a hablar un poquito de lo que es el sistema de autocontrol para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Muchas personas lo llaman SAC, GRLAFT, otros lo llaman SARLAP para el sector real, cosa, nombre que a mí no me gusta mucho, pero la gente lo acostumbra. Otros lo llaman SAC, GR, depende de cómo lo quieran interpretar. Pero la idea es muy sencilla. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Simplemente queremos acatar una instrucción específica de la Superintendencia de Sociedades. Y la Superintendencia de Sociedades lo está haciendo acatando una instrucción específica de las recomendaciones internacionales del GAFI, donde dicen que todos los sectores de la economía, no únicamente el sector financiero, pues deberían de hacer este tipo de implementaciones. Y le llegó la hora a la Superintendencia de Sociedades, quien dice que las empresas sometidas a inspección y vigilancia deben implementar en todos sus procesos impactados. Ahí ya hay una gran diferencia con el tema del SARLAT. Solamente piden que hagamos una implementación en los procesos impactados, ¿cierto? ¿Una implementación de qué? De un sistema de autocontrol, a diferencia del sector financiero, que es un sistema de administración, pero este la une diciendo autocontrol y gestión de riesgos, o sea que hay que trabajar mucho con la ISO 31000 o con algo que nos permita administrar el riesgo y específicamente para el tema de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, la instrucción está dada y eso ocurrió el año pasado, tenían cumplimiento para hacer las implementaciones hasta diciembre 31 del año 2014 para empezar el 1 de enero del año 2015 ya con un sistema de autocontrol y gestión de riesgos ya implementado. Inclusive la superintendencia ya ha mandado algunas cartas a todas las empresas vigiladas diciendo y preguntando cómo van con el tema. Esto ya se tuvo que responder porque la idea es darle dientes a este sistema para que la gente vaya cogiendo o vaya tomando conciencia estos delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y más que de los delitos, la forma de prevenirlos. Todas las empresas no, algunas que cumplan con cierto tope, generalmente son las empresas más grandes las que tienen que hacer ese tipo de implementación.
Entonces, con la óptica del problema, le dicen a las empresas del sector real, ustedes, perdón que utilice el verbo, pero tienen, bueno, deben, si no lo hacen, pues tienen algunas sanciones, ustedes deben de implementar un sistema que les permita la prevención del riesgo de lavado de activos. ¿Y qué es eso? Pregunta el sector real. ¿Eso con qué se come? ¿De dónde saco información para implementar en mi compañía un sistema de autocontrol para la gestión del riesgo? Pues hay una buena noticia, información sí hay, gente que sabe trabajar el tema también lo hay, y además la norma es muy clara en los requisitos mínimos que se deben implementar para cumplir con un SAC, digámoslo así, con un sistema de autocontrol. Entonces podemos aprender de otros sectores, podemos sí, mirar cómo trabaja el sector real, mirar cómo trabaja el sector cooperativo, mirar cómo trabajan otros sectores, y vamos armando con nuestra propia norma un sistema de autocontrol. Es bien importante no fusilar ningún programa y no fusilar ningún manual, sino hacer un sistema de autocontrol a la medida para cada empresa. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene sus particularidades, y no vamos a hacer, digamos, no vamos a terminar haciéndolo si montamos digamos, un SARLAF para un sector real, o montamos un CIPLAF del sector cooperativo en una empresa del sector real. Entonces, hay que simplemente estudiar lo que hay afuera, lo que hay a los lados, pero hacer nuestro propio sistema de autocontrol. En la calle o afuera, ¿qué hay? Afuera hay, eh, el gobierno colombiano ha ido paulatinamente, o el Estado sí ha ido paulatinamente, digamos, legislando para que todos los sectores, o al menos la mayoría, se encuentren vigilados. Entonces uno ya encuentra normatividad para la dirección o dada por la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, o la famosa circular 170, donde las personas están obligadas a reportar. También encontramos ya normatividad para la Superintendencia de Economía Solidaria. Todas las cooperativas de ahorro y crédito tienen que implementar, o tuvieron que implementar, el CIPLAF a septiembre del año pasado. También los comercializadores de oro, las empresas de vigilancia, Coldeportes, Superintendencia de Puertos y Transportes, todos tienen que hacer implementaciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y cada uno lo llama de acuerdo a cómo armó, cómo produjo la norma. En este caso particular, nosotros estamos obligados a hacer, por la Superintendencia de Super Sociedades, por la Superintendencia de Sociedades, hacer un sistema de autocontrol para la gestión del riesgo del AFT. Listo. Entonces, vamos a aprender de lo que ya está, vamos a mirar qué le tenemos que adicionar, y vamos a tener en cuenta cómo se hace una implementación de esta en este corto tiempo que tenemos. Tenemos el problema. El problema es que nos obligan a hacer prevención de lavado de activos. ¿Cuál es la solución? La implementación del sistema de autocontrol. Bueno, listo, yo sé que esa es la solución, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos sistemas de autocontrol necesariamente tienen que basarse en un modelo de administración de riesgos. Y en Colombia, el modelo de administración de riesgos más utilizado, el más común, el que todo el mundo maneja, es la ISO 31000. Entonces, la norma nos dice, nosotros tenemos que realizar la identificación, análisis y la valoración de los riesgos. Entonces, si tenemos que hacer estos 3 pasitos, inmediatamente ya nos están diciendo que tenemos que utilizar esta metodología de identificación, medición, control y monitoreo. ¿Y sobre qué lo tenemos que hacer? Sobre los procesos críticos del negocio. Es que yo no sé cuáles son los procesos críticos del negocio. Pues se pueden sacar muy fácil a través de una simple deducción. ¿A través de qué partes de la empresa yo me puedo ver afectado de riesgo reputacional o riesgo de contagio? O sea, ¿a mí me pueden utilizar para lavar activos? Sí. ¿Cómo me pueden utilizar? Entonces, imagínense en la empresa del sector real, ¿con quién tiene contacto
para que el dinero o la transacción o la operación normal de compraventa del objeto social fluya. Entonces uno llega a procesos como, listo, las áreas impactadas son principalmente el gobierno corporativo, como el creador, el responsable de esa empresa, como la cabeza visible. Además, estos modelos de administración de riesgos tienen que venir con un tema corporativo, tienen que venir desde arriba. Entonces, una de las áreas impactadas es el gobierno corporativo. O sea, los dueños de la empresa están como áreas impactadas, están obligados a entender, conocer y saber cómo funciona esto. La gestión comercial por el tema de la venta. Si yo vendo, me pagan, y si me pagan entra plata, yo tengo que saber esa plata de dónde viene, quién me la está entregando y cómo la obtuvo la persona que me la está entregando. También tengo que hablar con los proveedores, o tengo que tener en cuenta el área de la gestión de proveedores. ¿Por qué? Porque son los que me entregan a mí los insumos suficientes y necesarios para que yo desarrolle mi objeto social. Y cuando yo le compro a un proveedor, yo le estoy entregando un dinero. Ese dinero puede ser objeto de pronto que se desvíe para un tema de financiación, de terrorismo, o por qué no de proliferación de armas de destrucción masiva, que es el próximo boom que vamos a tener que aguantar desde el punto de vista normativo. Nos tenemos que estar preparando para atacar todo este tema de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, gobierno corporativo, gestión comercial, porque ahí voy a recibir la plática que yo estoy vendiendo. Gestión de proveedores, porque yo voy a entregar plática, yo voy a entregar y me van a entregar insumos, entonces puedo estar fácilmente o financiando el terrorismo o ayudando con mi dinero a que se cometan cualquier tipo de delitos. Y obviamente el área de gestión humana es un área muy principal y muy impactada, porque yo voy a trabajar con personas y generalmente debo saber con quién es el que estoy trabajando, cuál es la persona que está a mi cargo o está dentro de mi empresa, y esa persona desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del no delito, desde el punto de vista de la razonabilidad, está haciendo o no las cosas bien. Hay un término que a mí no me gusta mucho, pero se utiliza para determinar los empleados. Estamos generalmente desde el punto de vista de riesgo, dicen que los empleados son el enemigo interno, porque realmente no sabemos si una persona a nivel interno, digamos que hace las cosas mal o se presta para hacer algo malo, pues va a ser mucho más fácil que permee nuestra empresa. Entonces, la referencia es, vamos a trabajar con un modelo de gestión de riesgos, estamos llamados a trabajar con la ISO 31000 y vamos a trabajar sobre unas áreas o negocios impactados que son estos 4 que le acabo de mencionar. Entonces, volvemos al tema. ¿Cuál es la idea? Implementar el sistema de autocontrol para la gestión de riesgos. Ya sabemos que eso es lo que tenemos que hacer. Falta el cómo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Lo vamos a trabajar de una manera muy sencilla. Vamos a coger la circular 100 00005 del año 2014 y simplemente vamos a decir, vamos a trabajar lo que esté ahí, ¿cierto? Entonces, si el objetivo principal es implementar el SAC, ¿cuáles serían los objetivos principales de todo ese trabajo? Lo primero que hay que hacer es determinar la estructura metodológica para la implementación. ¿Qué metodología y qué estructura voy a utilizar yo para implementar mi sistema de autocontrol? Después de que yo sepa cuál es la estructura metodológica que voy a utilizar, voy a realizar los documentos necesarios para documentar el SAC. Aquí hay que ser y hay que parecer. Y cuando usted simplemente es, usted evita que la compañía sea utilizada para lavar activos, porque usted está haciendo las funciones. Y cuando usted parece, es porque tiene todo tan perfecto, tan documentado, tan bien estructurado, que cuando llega a un ente de control a revisar su trabajo, pues usted simplemente dice que usted tiene toda la documentación en orden y se evita un riesgo legal, principalmente por incumplimiento de normas y todo ese tipo de cosas. Entonces, después de saber, yo empiezo con implementar, con el objetivo de implementarlo, determino la estructura metodológica, cómo voy a hacer
para trabajar esa nueva área del SAC. Voy a determinar qué documentos necesito. Y después, de tercero, voy a desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite la administración de riesgos. Pasamos al hacer. Yo tengo que desarrollar procesos donde yo me pueda dar cuenta si lo que se está haciendo o lo que yo dije en la documentación y lo que yo dije que iba a cuidar mi estructura verdaderamente está cumpliendo. Desarrollar procesos de seguimiento, llamémoslos como auditoría como para poderlo entender, pero yo tengo que velar porque lo que yo dije en los procedimientos y en los manuales y la metodología que yo dije que se utilizara en la implementación y en la estructuración se esté cumpliendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Después de eso, tengo que identificar los procedimientos necesarios para el monitoreo y seguimiento de las operaciones. Una cosa es la administración o la gestión o el autocontrol de riesgos, donde yo, dentro de la compañía, estoy tratando de que las cosas fluyan desde el punto de vista procedimental, y otra cosa es el efectivo seguimiento de las operaciones. Si el proveedor A, el proveedor B está haciendo operaciones, yo tengo que tener registros de quién es el proveedor A, quién es el proveedor B, cuánto me compra, cuánto me compra, cuánto me compra al mes, cuánto le compro al mes en caso de que sea un cliente, o al contrario, si es un cliente cuánto le vendo, si es un proveedor cuánto le compro al mes, cuánto le compro al año, si eso está relacionado con lo que el cliente dice, todo ese tipo de cosas yo tengo que identificar esos procedimientos. Entonces, ya tenemos aquí en esos objetivos claros qué es lo que vamos a hacer. Determino la estructura, realizo documentación necesaria, desarrollo un proceso efectivo de seguimiento y identifico los procedimientos necesarios para el monitoreo. Bueno, ¿cuál es el alcance que yo le voy a dar a este sistema? El alcance que yo le voy a dar, la implementación del sistema, tiene que quedar implementado y documentado de acuerdo a la circular 100 de 2014. Por el momento, para arrancar, para que el proceso empiece bien, de una manera normal, yo no voy a dar más de lo que me pide la circular, pero tampoco puedo dar menos. La implementación del sistema de administración de riesgos o de autocontrol para la gestión de riesgos debe ser basado en la circular 100 de la Superintendencia de Sociedades. No debería ser basado en la circular de la superfinanciera, ni en la circular de la del sector cooperativo, ni en el CIPLAF, nada. Debe estar basado en la circular de la Superintendencia de Sociedades. Yo sí puedo hacer más de lo que me están pidiendo. No, si yo tomo como ejemplo el SARLAF o todo el tema del sector financiero y lo implemento en mi compañía, eso está bien y es aplausible. Pero desde el punto de vista de arranque, de metodología, de empezar con procesos suaves, si su compañía es reacia al cambio, usted va a tener mucho más dificultades que si empieza con unos parámetros sencillos, que son lo mínimo que pide la norma. ¿Qué resultados va a obtener? Al final de la tarde, después de una implementación, ¿usted qué debe tener en sus manos para decir, listo, yo ya trabajé este tema, aquí tengo con qué defenderme desde el punto de vista de que no me utilicen para lavar dinero y desde el punto de vista legal, si viene un ente de control a hacerme revisión? Yo debo tener en cuenta debo tener dos jugueticos principales, un manual SAC GRLAFT, un manual del sistema de autocontrol, el que me dice el cómo yo hago las cosas, y una herramienta para la administración de riesgos. Esa herramienta para la administración de riesgos, vuelvo y repito, debe ser, ojalá en lo posible, basada en la ISO 31000. Existen otros modelos, se pueden aplicar, pero yo en Colombia el que más he visto es este sistema de administración de riesgos basado en la ISO 31000. Entonces, si alguien les va a hacer un trabajo de implementación del SAC como mínimo al final de la tarde, cuando usted le pague a ese consultor, usted se tiene que quedar en la mano con un manual y una herramienta para gestionar. Eso no lo es todo, pero esos son sus caballitos de batalla para usted poder, para usted lograr continuar digamos, con el proceso.
Hablemos hoy principalmente del manual. No voy a hablar mucho de la herramienta, porque la herramienta inclusive ya está montado he subido en otro video, la pueden consultar. Es una herramienta que inclusive sirve para manejar todo el tema del CERDAF. También es apta para manejar todo este tema del manual SAC. Pero usted, ¿qué debe tener el manual? El manual es la guía principal. Hay una, digamos que hay una práctica que dice, escribe lo que hagas y hágalo como lo escribes. Usted tiene que tener documentado absolutamente todo. En estos casos donde se administra el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo, es muy importante la rigurosidad y la continuidad. Es muy importante que usted siempre haga las cosas de la misma manera. Pues bien, que haga las cosas bien de la misma manera, porque si hace las cosas mal de la misma manera, lo que tiene que entrar es hacer una corrección. Pero usted tiene que hacer todos los análisis, todos los reportes, todas las validaciones, todas de la misma manera, porque esa va a ser su prueba de que usted tiene un proceso estandarizado para prevenir el lavado de activos. Y Dios no lo quiera, si el tema falla, que ese tema falle porque el lavador fue más hábil que usted y no porque usted no hizo bien su tarea y lo dejó pasar. Hay una diferencia astronómica en ese sentido. Yo puedo ser una persona muy buena trabajando, hacer todo al derecho, pero puede existir una persona que sea mucho más hábil desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de manejo de información y vulnere mi sistema. Pero el oficial de cumplimiento tiene la obligación de hacer un sistema de autocontrol que sea, digamos, que se maneje igual en el tiempo y de mejorarlo cada vez más. Lo que quiero decir con este juego de palabras es que al final de la tarde, el que esté encargado de cumplimiento, el empleado de cumplimiento, como se llama en el sector real, pues debe aprender de sus errores y cada vez debe mejorar. Inclusive, esa es una etapa de la ISO 31000, monitoreo y control. Entonces, si yo tuviera que hacer un manual, a una compañía, yo lo primero que hago es poner las reglas claras con un glosario. Mire, cuando yo digo blanco significa esto, cuando yo digo lavado significa esto, cuando yo digo autocontrol significa esto, cuando yo digo política significa esto, y pongo de acuerdo a todo el que tenga que leerse el manual en cuáles son los términos de los que yo estoy hablando. ¿Listo? Eso es bien importante porque después hay que dirimir alguna situación, algún problema y eso nos puede ayudar. Después, dejo muy clara la política general del sistema de autocontrol, que es una política en términos coloquiales, es la forma de uno hacer las cosas. Es como la compañía X, como la compañía Y hace las cosas. Entonces, ¿qué quiere la compañía? En la política tiene que estar. Si la compañía se quiere cuidar del lavado de activos y financiación del terrorismo, en la política se debe reflejar. Si la compañía quiere que la gente participe en el proceso preventivo, en la política se tiene que reflejar ese tema. Recuerden que no hay políticas sin objetivos. Y después de que hayan políticas y después de que hayan objetivos, pues uno ya se traza metas y se traza estrategias para poder lograr digamos, lo que quiso hacer o lo que está pensando hacer. Es bien importante que se deje claro la norma, una pequeña citación de la norma, usted en qué se basa para hacer ese manual. Es bien importante para que ese manual quede del sector real, y no tomemos las normas del sector financiero ni del sector cooperativo, sino digo, mire, mi obligación es implementar el SAC a través de esta norma y me voy a apoyar de las recomendaciones internacionales por esto y esto y esto. Después, tengo que dejar muy claro la estructura organizacional. ¿Quién me va a ayudar a hacer todo el proceso de administración del riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo? Y cuando digo quién me va a ayudar es desde la cabeza visible, del sector desde el gobierno corporativo hasta abajo, principalmente las áreas comerciales, las áreas de proveedores y las áreas de gestión humana. Esta estructura es un poco más pequeña que las demás porque aquí solamente vamos a trabajar con las áreas impactadas. Una vez tenga yo roles y responsabilidades de todos y cada uno dentro de la compañía, esto no es un favor que se le está pidiendo, sino que es un procedimiento que tenemos que trabajar, les vamos a decir cuáles son los procedimientos, qué es lo que tiene que hacer.
en los procedimientos vamos a ser un poco invasivos. Cuando digo que vamos a ser un poco invasivos, quiere decir que tengo que ir a los procedimientos, a las áreas de impacto, al área corporativa, a la gestión comercial, a la gestión de proveedores, a la gestión humana, y entender qué es lo que están haciendo y si están haciendo algo mal con respecto a la administración de riesgos, corregírselo. O si les falta algo con respecto a la administración de riesgos, corregírselo. Como esto es un sistema de autocontrol, yo tengo que ir a decirle a cada uno de los dueños de esos procesos si están haciendo bien el proceso de autocontrol, de autogestión y de autorregulación. Si no lo están haciendo bien, la función del oficial de cumplimiento o el asesor o el implementador de este sistema tiene que decirle, mire, es que señor, usted en el proceso de vinculación de proveedores no está haciendo una cosa muy sencilla que se llama validación de listas. Me hace el favor y la sigue haciendo porque el procedimiento dice que cada que usted vincule un cliente tiene que hacer una validación como mínimo en la lista OFAC y en la lista ONU. Entonces, ojo, porque el 5 del procedimientos es la forma como yo interactúo con las demás áreas, procedimientos. Hay un tema de capacitación restringido, no necesariamente, pero se puede hacer únicamente sobre las áreas impactadas o sobre toda la compañía, donde yo voy y les digo qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pido la ayuda y responsabilizo. ¿Cierto? Yo les tengo que decir a ellos este tema de prevención de lavado de activos para el sector del sistema de autocontrol, pues es una gestión de todos y todos nos tenemos que colaborar. Hay un numeral bien importante que es el registro de eventos de riesgo. Yo debería de registrar todos los eventos de riesgo, principalmente operativos, que puedan o que de pronto que se puedan materializar en temas de ALAFT. Entonces yo debería tener en mi manual un registro de eventos de riesgo, posibles eventos de riesgo que puedan terminar en un tema de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Cuando estén haciendo esto, apóyense mucho en riesgo operativo, porque la mayoría de riesgos operativos puede, no necesariamente, pero sí existe la posibilidad de que termine siendo un evento de riesgo del AFT. No puedo dejar pasar ese manual sin un numeral que se llama indicadores de riesgo. Lo que no se mide, lo que no se puede medir, no se controla. Yo tengo que medir cuántas veces han tratado de utilizarme. Tengo que medir si los proveedores están siendo bien vinculados o no. Tengo que medir si estoy vendiendo a los clientes que le estoy vendiendo, si los estoy conociendo. Y entonces uno lo que hace es que construye una serie de indicadores que le permitan al usuario final, llámese oficial de cumplimiento, llámese administración o llámese entidad de control, determinar a través de esos indicadores si se está haciendo o no la tarea. Y el 9 es el que yo considero más importante, es el corazón del sistema de autocontrol. Es lo nuevo que tengo que hacer yo para que todo mi sistema de autocontrol conviva y trabaje de manera articulada con las demás áreas impactadas. Entonces, en los procedimientos lo que yo hago es determino cuáles son las formas de hacer las cosas en las diferentes áreas impactadas, mientras que en el sistema de autocontrol es ese complemento de lo que no se hace en la compañía, pero que lo hace el grupo del oficial de cumplimiento para cumplir con toda esa implementación y todo ese modelaje. Entonces, este SAC, ese numeral de cuál es la responsabilidad exacta del área de cumplimiento, tiene que estar, digamos, sincronizada 100% con el área de procedimientos. O lo hace procedimientos o lo hace el área de autocontrol o el grupo del oficial de cumplimiento. Y si lo hace el grupo del oficial de cumplimiento, debe estar reflejado en ese numeral que es el sistema de autocontrol. Y por último, herramienta o tecnología. Debo trabajar con una herramienta. Yo no puedo hacer un sistema de autocontrol cruzando con el lápiz los riesgos. Debo tener una herramienta. Puede ser un Excel, puede ser una herramienta sofisticada, cómprese una del sector financiero y se saca ahí un ojo con eso bregando a hacer la sistematización y la implementación, o simplemente arranque con una cosa sencilla ya hecha para el sector real que le permita administrar el riesgo desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista, digamos, tecnológico de esa manera. Si usted es auditor
o usted quiere hacer un proceso de auditoría, usted tiene que pensar dos cosas. Lo primero es que va, desde el punto de vista de implementación, usted va a ir a revisar todos y cada una de estas cosas, si hay una buena política, si se está utilizando la norma, si se está utilizando la estructura organizacional, cómo están estructurados los procedimientos, qué se dio de capacitación. Simplemente un auditor o una persona que quiera auditar esto, pues se va al manual y revisa desde el punto de vista de procedimientos y cada una de estas cosas se está haciendo. Pero también tiene que meterse un poquito al barro y ir a analizar cómo se están determinando en el tema de seguimiento, en el tema de monitoreo, en el tema de control, cómo se está haciendo el monitoreo a clientes, el monitoreo a proveedores y el monitoreo a todo el gobierno corporativo, qué está pasando cuando sale un accionista, qué está pasando cuando llega un nuevo accionista, si se está conociendo, si se está presentando debidamente a junta o simplemente está entrando porque lo dijo el señor que tiene el mando de la compañía, cositas que suelen suceder mucho en este tipo de implementaciones. Un auditor tiene que ir a determinar con pruebas reales si la forma de determinar operaciones inusuales y la forma de determinar operaciones sospechosas se está haciendo en debida forma. Entonces, ese tema del auditor tiene que estar enfocado primero a todo el punto de vista normativo y segundo a todo el desde el punto de vista operativo. No es más, no quiero alargarme con este tema, simplemente quería que vieran tuvieran una visión ahí general de cómo se hace una implementación o cómo se podría hacer una revisión. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues con mucho gusto lo resolvemos. Esto es un tema que da para un diplomado, un seminario, pero lo quisimos resumir de esta manera como para que la gente tenga ahí digamos, un abrebocas, una guía, unos pasos a seguir si tienen que resolver una situación de implementar un área de cumplimiento en el sector real o si tienen que hacer algún tipo de gestión con este tipo de cosas. Entonces, no es más mi intervención. Estoy atento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo hacemos a través de Giovanni y con mucho gusto la resolvemos en la medida que la hacemos. Listo, Esteban. Un, un resumen muy bien elaborado. Y Bueno, ojalá les sirva. La idea es que quede ahí de consulta para que todos ellos que tengan esta tarea o quieran saber un poquito más del tema, pues lo puedan consultar. sí, a propósito de esto, no sé si me colaboras ya que tienes la presentación para entrar a la página de riesgos. Me están preguntando que Sí. dónde va a quedar cargada esta presentación, entonces para decirles dónde la pueden encontrar. Sí, sí, generalmente yo se la paso ahí y además queda el video para el otro viernes, por si extrañaron la rumba de este viernes, pues lo vuelvan a hacer el otro. Sí, sí, correcto. Entonces, pues, en la página de riesgos hay un menú de capacitación y dentro de ese menú de capacitación hay un submenú que dice capacitación en lavado de activos y financiación del terrorismo. Es como el área grande. Sí, Por ahí lo pueden ok, sí. encontrar. Esa contesta una pregunta. Hay otras preguntas acá. Debo segmentar, o no sé si Olimpo quiere que le ponga el audio, nos ayudaría mucho de pronto que nos colaborara Mm, con audio. Te abro el micrófono, Vale, Olimpo. Tienes tres no, cuestionamientos ahí, mejor los haces tú personalmente. ¿ya me escuchan? Sí, yo lo escucho, Limpo, ¿cómo estás? Y para todos. Buenas Una noches. inquietud. Buenas noches, En Olimpo. el tema financiero hay unos requerimientos en cuanto a segmentación por 4 factores de riesgo. ¿Esto se ve también en esta circular de super sociedades? Em, lo voy a responder, lo voy a dejar con la misma duda, sí y no. Y le voy a explicar por qué sí, y le voy a explicar por qué sí, por qué no. Explícitamente la circular 100 no pide segmentación, pero los que hemos trabajado en el sector financiero y tenemos claro cómo se hace el proceso de identificación, Sí, es muy necesario la segmentación
como proceso inicial del proceso de identificación. Es el input. Es el input. Yo no concibo un modelo de administración de riesgos sin una buena segmentación, porque después, cuando usted segmenta, usted lo que está haciendo es identificando. Y cuando usted identifica perfectamente o correctamente, esa es la principal etapa de un modelo de administración de riesgos, la identificación. Y el proceso más expedito para hacer una identificación correcta es la segmentación. Entonces, vuelvo al tema. La circular 100 no lo dice expresamente, pero sí menciona muchas veces que debe hacer un modelo de administración de riesgos y que debe hacer la identificación. Entonces, por A o por B se debería hacer, y no debiéramos o no deberíamos de cometer el error o deberíamos de aprender del sector financiero que perdió varios años haciendo procesos de identificación, medición, control y monitoreo sin una correcta segmentación, y después ya se tuvieron que devolver, la norma les obligó a que se devolvieran. Entonces muchos SARLAF tuvieron que ser replanteados casi un 100% por eso. Entonces mi recomendación es que si usted tiene forma de hacer una segmentación, no una clasificación, es que eso es otro tema que la gente se confunde un poquito con los términos. Si usted puede hacer una buena segmentación estadística en una implementación del SAC, usted haría 2 vueltas y un mandado. O sea, haría las cosas bien desde el principio. Bien, y tenía otra pregunta por ahí, es ¿cuáles son los tipos? Y seguramente tú lo mencionaste al principio, pero tal vez no coloqué suficiente cuidado. ¿Cuáles son los tipos de compañías que en este momento ya del sector real les es obligatorio, o sea, les compete y es un debe? Sí, la norma... Si es por ventas, si es por cantidad de contratos o proyectos, ¿cómo lo está manejando? ¿Cuál es el direccionamiento ahí? La norma dice, voy a tratar de no equivocarme, que todas las personas con ingresos brutos a 31 de diciembre del año 2014, ¿cierto? Dice, las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que a 31 de diciembre del año 2013, o sea, el año antepasado, registraron ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tienen la obligación de adoptar lo dispuesto en la circular 100. Entonces, en resumen, el que a 31 de diciembre del año 2013 haya tenido ingresos brutos superiores a 160.000 salarios mínimos legales vigentes, tiene que hacer una implementación, y le dieron todo el año 2014 para hacerlo, ¿cierto? Okay. Ahora, generalmente se ha dado, principalmente, la historia nos dice, tanto en Colombia como en otros países, que esos topes tienden a bajar. Ahora son más o menos 800, no tengo un número exacto, pero son casi 1.000 empresas que tienen que hacer ese sistema, pero cada vez van a bajar, creo yo, pues yo no soy de las supersociedades, pero creo yo que van a seguir bajando esos topes para que más gente o más entidades vayan implementando estos modelos de gestión de riesgo. Ok, vale, muchas gracias. A usted por la pregunta, don Olimpo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otro cuestionamiento para pasarle a Esteban? Bien, pueden levantar la manito para darle el micrófono o me lo escriben por chat y yo lo transmito acá. Listo, Maritza, permíteme un momento, te abro el micrófono. Maritza, buenas noches. Maritza, te escuchamos. Maritza. No, parece que no. Maritza, no te escuchamos. Más bien, si quieres, nos pones la pregunta por chat y yo la leo. Nos pregunta Olimpo también. En la normatividad no se hace referencia a sectores vulnerables a riesgo de LAF.
Generalmente las normas, las circulares son muy amplias para poder tener como el máximo de cobertura. Y, y lo que dicen es que por ser del sector real están expuestos al tema de lavado de activos, pero no tengo claro que digan exactamente si hay un sector más vulnerable que otro, porque entre otras cosas, pues se meterían en un problema. Eh, yo creería que no, ellos son generales con el tema, más sin embargo voy a darle una miradita a ver si la encuentro, pero no, ellos los tratan a a todos los que, los vigilados de manera igual. Ok. Pregunta Maritza, ¿el registro de eventos debe cumplir con campos mínimos? No, yo generalmente los tomo de Saro. El registro de eventos de riesgo los tomo de Saro. Y recomiendo mucho no hacer más de lo que hagan un registro de eventos de Saro para no para no complicarnos mucho. A ver, ¿cuál es la idea de un empleado de cumplimiento? Es simplemente tomar lo que hagan las demás áreas y volcarlo a que le sirva para su modelo de gestión. Entonces, yo no debería de inventarme un registro de eventos de riesgos como complicado, difícil de llenar, simplemente tomo los que haya o los que tenga riesgo operativo y, y los aplico. Ahora, si riesgo operativo no existe en la compañía, porque muchas veces no hay una implementación explícita de riesgo operativo, sino que hay es digamos que la gente se acostumbró a trabajar sin la implementación de estos modelos, aunque lo hagan en el día a día, pues yo les recomiendo que sea lo más sencillo del caso, donde usted simplemente registre el día que se que se materializó el evento, por qué se materializó, cuál es el responsable, si hubo pérdidas, si no hubo pérdidas, y bien importante, qué riesgo le puede generar desde el punto de vista legal, reputacional, operativo y de contagio. Pero la norma no especifica cuáles son los mínimos de un registro de eventos de riesgo. Listo, Esteban. Entonces, ya no tengo más preguntas. Gracias por la presentación, Esteban. Igual si hay algún cuestionamiento adicional que lleguen a hacer por correo, te lo estaré reenviando para que personalmente los contestes pues a la persona que lo manifieste. Ok, bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien, que descansen.